En Navidad mi hermana me regaló una prueba de paternidad, diciendo, para que recuerdes que no eres de esta familia, mientras papá reía a carcajadas, así que le di una caja negra, y cuando la abrió, sus manos comenzaron a temblar. Mi nombre es Sergio, y desde que tengo memoria, he sabido que no encajo del todo en mi familia. No es algo que me hayan permitido olvidar, especialmente mi hermana Paula. Ella es mayor que yo por 3 años, y desde que éramos niños, ha hecho todo lo posible por recordarme que soy adoptado. No es que lo diga con sutileza, no, Paula siempre ha sido directa, cruel incluso, y sus palabras están diseñadas para herir. Cada vez que me veía, encontraba la manera de soltar algún comentario mordaz, ¿no eres de verdad uno de nosotros, Sergio? ¿Sabes? Mamá y papá te recogieron porque sentían lástima. Y lo peor es que mis padres, Miguel y Ana, nunca la detenían. A veces se reían, otras veces miraban para otro lado, pero nunca le decían que parara. Supongo que para ellos, las burlas de Paula eran solo bromas de hermanos. Para mí, eran puñales. Crecí en una casa grande en un barrio tranquilo, de esos donde las familias parecen perfectas desde afuera. Mi padre, Miguel, es un hombre de negocios que siempre está ocupado, con una risa fuerte que llena cualquier habitación. Mi madre, Ana, es más reservada, pero siempre está pendiente de lo que los demás piensan de nosotros. Somos la familia ideal, o eso quieren que crean los vecinos. Pero dentro de esas paredes, la dinámica siempre fue clara, Paula era la reina, la hija perfecta, y yo, bueno, yo era el que sobró. El adoptado. No me malinterpretes, no todo fue terrible. Hubo momentos en los que me sentía parte de la familia. Cuando era pequeño, mi madre me leía cuentos antes de dormir, y mi padre me llevaba a partidos de fútbol los fines de semana. Pero a medida que crecía, las cosas cambiaron. Paula empezó a notar las diferencias entre nosotros, y hacía comentarios en público como, oye, Sergio, ¿alguna vez has pensado en buscar a tus verdaderos padres? Digo, para que dejes de fingir que eres parte de esta familia. Todos reían, incluido mi padre. Con los años, aprendí a ignorar sus comentarios, o al menos a fingir que no me afectaban. Pero cada palabra se acumulaba, como piedras en una mochila que cargaba todos los días. Cuando cumplí 18 años y me mudé a la universidad, pensé que las cosas mejorarían. Estar lejos de casa me dio un respiro. Estudié ingeniería, hice amigos, y por primera vez sentí que podía ser yo mismo sin el peso de las burlas de Paula. Pero cada vez que volvía a casa por vacaciones o festividades, era como retroceder en el tiempo. Paula seguía siendo la misma, y mis padres seguían permitiéndolo. Pasó el tiempo y mi hermana se casó con Víctor, un tipo que parece una extensión de su personalidad, arrogante, con una sonrisa que parece más una mueca. Víctor nunca perdía la oportunidad de unirse a las burlas de Paula, y juntos formaban un equipo que disfrutaba haciéndome sentir menos. Ese año quedaba poco para Navidad, y supe que las cosas no serían diferentes. Mi madre llamó a principios de diciembre para decirme que todos debíamos llevar un regalo para el intercambio familiar. Era una tradición que habíamos tenido desde que éramos niños, cada uno elegía un nombre al azar y le daba un regalo a esa persona en Nochebuena. Pero este año, algo en el tono de mi madre me hizo sospechar. Dijo, con esa voz que usa cuando quiere sonar casual pero está planeando algo, Sergio, este año queremos que todos se esmeren con los regalos. Hagamos que sea especial. No sé por qué, pero sentí un nudo en el estómago. Conocía a Paula. Sabía que no iba a dejar pasar la oportunidad de humillarme frente a todos, especialmente ahora que Víctor estaría ahí para aplaudirla. Decidí que esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Si Paula quería jugar sucio, yo también podía jugar. Durante años, había soportado sus burlas, sus comentarios, las risas de mi padre y el silencio cómplice de mi madre. Pero esta Navidad iba a ser diferente. No sabía exactamente cómo, pero algo dentro de mí me decía que era hora de devolver el golpe. Las semanas previas a la Navidad fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba cansado de ser el blanco de las burlas, de sentir que no pertenecía. Pero más que eso, estaba harto de que Paula pensara que podía salirse con la suya una y otra vez. Sabía que el regalo que ella me daría sería algo diseñado para herirme, algo que me recordara, una vez más, que era adoptado. No era solo una suposición, la conocía demasiado bien.
cada año, sus regalos eran un recordatorio de mi lugar en la familia, un libro sobre cómo encontrar a tus padres biológicos, una camiseta con la palabra extraño estampada en el frente, o incluso una vez, una caja vacía con una nota que decía, porque no necesitas nada más para saber quién eres. Mi padre siempre se reía, mi madre fingía no entender, y yo me tragaba la rabia. Esta vez, decidí prepararme. No iba a dejar que Paula tuviera la última palabra. Pero necesitaba algo grande, algo que no solo la callara, sino que la pusiera en su lugar de una vez por todas. Pasé días pensando en qué podía hacer. Una idea tras otra pasaba por mi mente, pero ninguna parecía lo suficientemente buena. Quería que sintiera lo que yo había sentido todos estos años, humillación, vulnerabilidad, la sensación de que el mundo que conoces se desmorona bajo tus pies, y encontré el regalo perfecto, lo preparé y lo metí en una caja negra. Llegó el día tan esperado, era Navidad y después de haberlo preparado todo, me desperté con una mezcla de nervios y emoción. Había pasado semanas planeando cada detalle, y ahora era el momento de la verdad. La casa de mis padres estaba decorada como siempre, un árbol enorme en la sala, luces parpadeantes, y el olor a pavo asado llenando el aire. Pero debajo de toda esa fachada festiva, yo sabía que la noche iba a ser un caos. Llegué a la casa a las 6 de la tarde, con mi caja negra envuelta en un lazo rojo. La había preparado con cuidado, no había escrito nada en la caja, ni una tarjeta, nada que diera una pista de lo que contenía. Quería que Paula se sorprendiera. La cena comenzó como siempre, mi madre corriendo de un lado a otro para asegurarse de que todo estuviera perfecto, mi padre contando historias de su trabajo, y Paula y Víctor sentados juntos, actuando como la pareja perfecta. Pero yo podía ver las grietas. Paula me miraba de reojo, con esa sonrisa que siempre precedía a sus burlas. Sabía que estaba esperando el momento del intercambio de regalos para soltar su golpe. Cuando terminamos de cenar, nos reunimos alrededor del árbol. Mi madre, como siempre, tomó el control del intercambio. Vamos a abrir los regalos, dijo con entusiasmo. Uno por uno, fuimos entregando los paquetes. Cuando llegó mi turno, Paula se levantó con una bolsa de regalo en la mano. La sonrisa en su rostro era puro veneno. Para ti, Sergio, dijo, entregándome la bolsa. Espero que te guste. Es especial. Abrí la bolsa lentamente, sabiendo lo que encontraría. Dentro había un kit de prueba de paternidad, envuelto en papel de regalo como si fuera una broma ingeniosa. Para que recuerdes que eres un simple adoptado y no eres de esta familia, nunca lo serás, dijo Paula, con una risa que cortaba como vidrio. Víctor soltó una carcajada, y mi padre se unió, riendo tan fuerte que casi se atraganta con su vino. Mi madre intentó disimular, pero vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa. No dije nada. Solo sonreí y asentí. Gracias, Paula, dije, con la voz más calmada que pude. Ahora es mi turno. Caminé hacia el árbol y tomé la caja negra. Se la entregué a Paula, que la miró con desdén. ¿Qué es esto? Un regalo barato, dijo, riendo mientras deshacía el lazo. Mi padre y Víctor se rieron con ella, pero mi madre se quedó callada, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Paula abrió la caja y cuando vio lo que había dentro, no entendía nada. Primero sacó los resultados de las pruebas de ADN de ella y su padre Miguel, y cuando leyó los resultados, su rostro palideció y sus manos empezaron a temblar. Los resultados decían, la probabilidad de paternidad es del 0%. El análisis genético demuestra que el supuesto padre no comparte los marcadores genéticos necesarios para ser considerado el padre biológico de la mujer. Ella empezó a gritar. Por si se preguntan cómo saqué las pruebas para enviarlas a estudio, fue bastante simple, agarré los cepillos de dientes de ellos dos y con eso era necesario para que dieran los resultados. Debo ser sincero, no pensé que funcionaría, pero cuando leí los resultados, salté de felicidad. Ahora ella sentía lo que yo siempre sentí con sus burlas. Cuando ella terminó de leer los resultados empezó a llorar, diciendo que había sido engañada, pero entonces el padre, Miguel, también quedó en shock, al parecer no sabía nada de eso. Su rostro se endureció, y pude ver cómo empezaba a sudar. ¿Qué? Dijo, arrancándole el papel de las manos. Leyó los resultados, y su expresión pasó de la confusión al shock. Ana, ¿qué significa esto? Preguntó, girándose hacia mi madre. Ana, que hasta ese momento había estado callada, se puso pálida. Yo, no sé, debe ser un error,
tartamudeó. Pero su voz temblaba, y todos lo notamos. Miré a Paula directamente a los ojos, manteniendo la calma aunque mi corazón latía con fuerza. No es una broma, Paula, dije, mi voz firme, casi fría. Tomé muestras de tu cepillo de dientes y del de papá. Las envié a un laboratorio. Los resultados son claros, no eres hija biológica de papá. La sala se convirtió en un torbellino de emociones. Paula giró hacia mi madre, Ana, con una furia que nunca le había visto. Mamá, gritó, arrojando el papel al suelo como si quemara. Dime que esto es mentira, dime que Sergio está inventando esto para arruinarme. Sus palabras eran una mezcla de súplica y rabia, como si quisiera aferrarse a la realidad que siempre había conocido, pero ya sentía que se desmoronaba. Ana, que hasta ese momento había estado sentada en silencio, con las manos apretadas en su regazo, se puso rígida. Sus ojos, normalmente tan serenos, estaban llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Paula, comenzó, pero su voz se quebró. Bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su hija. Ese silencio, ese titubeo, fue como una confesión tácita. Todos lo sentimos. La habitación parecía encogerse, el aire cargado de una tensión que casi podía tocarse. Mi padre, Miguel, que había estado mirando el papel con una expresión de confusión, dio un paso hacia mi madre. Su rostro, normalmente tan confiado, estaba ahora contorsionado por una mezcla de furia y traición. Ana, ¿qué significa esto?, dijo, su voz baja pero temblorosa, como si estuviera conteniendo una tormenta. Agarró el papel del suelo y lo leyó de nuevo, sus manos temblando tanto como las de Paula. ¿Qué demonios está pasando aquí? Habla. Ana se cubrió el rostro con las manos, y un sollozo escapó de sus labios. No quería que nadie lo supiera, murmuró, apenas audible. Fue hace mucho tiempo, Miguel. Fue un error. Su voz se desvaneció, pero las palabras ya habían encendido un fuego que no se apagaría fácilmente. Un error, gritó Paula, dando un paso hacia mi madre. Un error, dime la verdad, mamá, de quién soy hija, porque según esto, no soy de papá. Sus palabras eran como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran solo de tristeza, eran de rabia, de humillación, de un dolor que yo conocía demasiado bien. Ana levantó la mirada, sus mejillas húmedas por las lágrimas. Fue, con Luis, confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Tu hermano, Miguel. Fue solo una vez, hace muchos años. No quería que esto saliera a la luz. No quería hacerte daño. La confesión cayó como una bomba. Luis, mi tío, el hermano menor de mi padre, el que siempre aparecía en las reuniones familiares con una sonrisa fácil y una cerveza en la mano. Nadie lo hubiera sospechado. Miguel dio un paso atrás, como si las palabras de Ana lo hubieran golpeado físicamente. Luis, repitió, su voz quebrándose. Mi propio hermano. Sus manos se cerraron en puños, y por un momento pensé que iba a golpear algo, quizás la mesa o la pared. Pero en lugar de eso, se giró hacia Ana, su rostro rojo de furia. ¿Cómo pudiste? Todos estos años, Ana, me hiciste criar a una hija que no era mía y nunca me dijiste nada. Paula dejó escapar un grito ahogado, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. No, exclamó, sacudiendo la cabeza. No es verdad, dime que no es verdad, mamá. Pero Ana no respondió. Solo lloraba, con los hombros temblando y el rostro escondido en sus manos. Paula se giró hacia mí, sus ojos encendidos de odio. Esto es tu culpa, Sergio, tú planeaste esto para humillarme, eres un maldito enfermo. No me inmuté. Había esperado esa reacción. No, Paula, dije, con una calma que me sorprendía incluso a mí. Tú eres la que ha pasado años humillándome, recordándome que no soy parte de esta familia. Solo pensé que era justo que supieras la verdad sobre ti misma. Mis palabras eran frías, pero cada una estaba cargada de años de resentimiento. Por primera vez, sentí que tenía el control. Pero aún no había terminado. Hay algo más en la caja, dije, señalando la caja negra que aún estaba en el regazo de Paula. Ella me miró, confundida, con el rostro lleno de lágrimas y el maquillaje corrido. ¿Qué? Dijo, su voz temblorosa.
¿Qué más puede haber? ¿No es suficiente con esto? Ábrelo, dije simplemente, cruzándome de brazos. Con manos temblorosas, Paula buscó dentro de la caja y sacó la carpeta que había preparado con tanto cuidado. La abrió lentamente, como si temiera lo que encontraría. Dentro estaban las fotos de Víctor y Laura, su mejor amiga. La primera imagen mostraba a Víctor y Laura en una discoteca abrazados, riendo, sus manos entrelazadas. La segunda era de ellos entrando juntos al apartamento de Laura, con las cabezas muy cerca. Y la tercera, la que sabía que la destrozaría, los mostraba besándose en un parque, bajo la luz de una farola. Sí, contraté a un detective privado para que tomara esas fotos, el plan estaba saliendo a la perfección. El rostro de Paula se descompuso por completo. Sus manos soltaron la carpeta, y las fotos cayeron al suelo, esparciéndose como hojas secas. «¿Qué es esto?», susurró, su voz apenas audible. Luego, como si una chispa se hubiera encendido dentro de ella, giró hacia Víctor, que hasta ese momento había estado en silencio, observándolo todo con una expresión de incomodidad. «Víctor», gritó, su voz rompiéndose. «Dime que esto no es verdad, dime que no me estás engañando con Laura». Víctor palideció, sus ojos pasando de las fotos a Paula y luego de vuelta al suelo. «Paula, no es lo que parece», balbuceó, levantando las manos como si pudiera detener la tormenta que se avecinaba. Pero su voz carecía de convicción, y todos lo notamos. «No es lo que parece», repitió Paula, su grito resonando en la sala. Agarró una de las fotos y se la arrojó a Víctor, golpeándolo en el pecho. «Estás besándola, Víctor, mi mejor amiga, ¿cómo pudiste?». Sus lágrimas ahora eran un torrente, y su cuerpo temblaba de rabia y dolor. Se giró hacia mí, con los puños apretados. Tú hiciste esto. Todo esto es para destruirme». «No, Paula», respondí, manteniendo la calma aunque sentía una satisfacción que no podía negar. «Tú te destruiste sola. Yo solo te mostré la verdad». La sala era un caos. Paula lloraba y gritaba, alternando entre insultar a Víctor y exigirle explicaciones a mi madre. Víctor intentaba defenderse, diciendo cosas como «fue solo una vez» o «no significa nada», pero cada palabra que salía de su boca era como echar gasolina al fuego. Mi padre, mientras tanto, seguía mirando a Ana, su rostro una máscara de dolor y traición. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Ana?», repetía, una y otra vez, como si no pudiera aceptar la realidad. «Y con Luis, mi propio hermano». Ana, hundida en el sofá, sollozaba sin control. «Lo siento, Miguel», decía entre lágrimas. «No quería que nadie lo supiera. Pensé que era lo mejor para todos». Pero sus palabras sonaban vacías, y nadie parecía dispuesto a perdonarla. En medio de todo eso, yo me sentía diferente. Por primera vez en mi vida, no era el que estaba en el banquillo de los acusados. No era el que tenía que soportar las risas, las burlas, el desprecio. Había volteado las tornas, y aunque no lo admitiría en voz alta, sentía una satisfacción profunda, casi catártica. Cada lágrima de Paula, cada grito de rabia, cada mirada de traición de mi padre, era una especie de justicia. No me hacía sentir orgulloso, pero sí libre. Mientras la sala se convertía en un campo de batalla, tomé mi abrigo del perchero junto a la puerta. Nadie notó que me movía, estaban demasiado ocupados gritándose unos a otros. Paula seguía increpando a Víctor, que ahora intentaba recoger las fotos del suelo como si eso pudiera borrar lo que todos habían visto. Mi padre había arrastrado a mi madre a un rincón, exigiendo más detalles sobre su aventura con Luis. El árbol de Navidad, con sus luces parpadeantes y sus adornos brillantes, parecía una burla en medio de tanto caos. No dije adiós. No miré atrás. Simplemente abrí la puerta y salí al frío de la noche. El aire helado me golpeó el rostro, pero en lugar de incomodarme, me hizo sentir vivo. Caminé hasta mi auto, saqué mi teléfono y llamé a Carlos. «Oye, ¿sigues teniendo ese cuarto libre en tu apartamento?», pregunté, tratando de sonar casual aunque mi corazón aún latía con fuerza. «Claro, hombre», respondió Carlos, sin dudar. «Ahora vivo con Carlos, ayudo con el alquiler y estoy empezando a construir mi propia vida. Trabajo como ingeniero en una empresa pequeña pero prometedora, y poco a poco estoy encontrando mi lugar en el mundo. No he vuelto a hablar con mi familia desde esa Navidad, y no tengo planes de hacerlo.
Pero me enteré por un primo que mi padre, Miguel, dejó a mi madre, Ana, incapaz de superar la traición con su hermano Luis. Supongo que el dolor de saber que Paula no era su hija biológica, combinado con la confesión de la aventura, fue demasiado para él. También supe que Paula y Víctor se divorciaron. Ella no pudo perdonar la infidelidad con Laura, su mejor amiga, y las fotos que dejé en esa caja negra fueron el clavo final en su matrimonio. Esa noche, les di un regalo que cambió sus vidas para siempre, un reflejo del dolor que me hicieron cargar durante años. Saber que sus mundos perfectos se derrumbaron, mientras yo sigo adelante, libre y en paz, es más que suficiente para mí. Suscríbete para más historias diarias.